día se pone peor. Una guerra que se pensó que iba a durar poco y que lamentablemente está durando más de lo que se esperaba. Vamos a tomar contacto de inmediato con Jorge Said, quien se encuentra en Kiev en estas horas. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal el ambiente en este momento ahí, en la capital de Ucrania? Bueno, cada vez más duro, cada vez más picadas que se están haciendo impresionantes. Estamos gracias a comandante que ha permitido venir a este centro absolutamente majestuoso, impresionante, porque es la Catedral de Santa Sofía. Recordemos el monumento más importante del mundo ortodoxo. Me voy a estar de a poco a tener cuidado con los movimientos acá, porque es un símbolo importante y ellos podrían también, si uno hace movimientos rápidos, creer que uno puede hacer algo contra el símbolo de lo que es el mundo ortodoxo. Ahí está, son unas cúpulas de oro, es monumento, patrimonio de la humanidad. Es además una estructura que en estos momentos el mundo ortodoxo, desde Grecia hasta Serbia, le piden a Moscú que una sola piedra que sea tocada de este complejo sería un castigo grave. En términos espirituales, muchas bombas, estamos escuchando los bombazos en estos momentos. Detrás mío, yo estoy aquí, pedí autorización para poder mostrarles lo que significa este complejo, pinturas que no han sido tocadas en 1000 años, es realmente majestuosa. Ahí está la cúpula, la catedral, esta es la torre, que estoy tratando de mostrarla aquí, justo detrás mío. Es la unidad del mundo ortodoxo. Recordemos que, un dato muy rápido, que el mundo ortodoxo se dividió del cristianismo, se dividieron hace aproximadamente 1000 años en estas dos grandes corrientes, que son el cristianismo católico, el catolicismo, 1.300 millones aproximadamente, y el mundo ortodoxo con otros 250 o 300 millones, de los cuales Rusia, por supuesto, es el más importante. Hay que decir también una cosa muy importante también, que debido a problemas políticos, estas iglesias están divididas hoy día. Hay una iglesia que está dirigida por el patriarca de Moscú y otra por los distintos patriarcas, ya sea en Alejandría, también en Grecia y acá en Ucrania, donde son todos seguidores, la mayoría, de esta fe, una fe que une a Rusia y a Ucrania. Por eso también tantas contradicciones en países que tienen y profesan una fe mutua. Jorge, veíamos imágenes muy... ¿Ustedes me ven? Sí, Jorge, veíamos imágenes de distintos despachos internacionales de cómo la ciudad fue bombardeada durante la noche. Nos preguntamos por qué, por ejemplo, el convoy ruso todavía no logra llegar al centro de la capital. Pero quiero preguntarte, ¿cómo pasaron la noche? ¿Qué pasó en general? ¿Qué es lo que se comenta entre ustedes, los corresponsales? Bueno, como yo siempre trato de insistir, ustedes saben mucho más que nosotros, porque además ustedes están con todas los sitios web. Nosotros con lo que comentamos es lo que nos pasa a nosotros, y sabemos cosas, obviamente, de muchas personas que cuentan cosas más en detalle. Por ejemplo, sabemos lo que pasó en el metro. De hecho, yo estoy esperando a Alfonso justamente para movernos hacia allá. Vamos a tratar también de ir hacia otra área donde están los museos. Vamos a tratar de hacer todos estos movimientos en auto, porque está muy difícil caminar aquí en la ciudad. Sabemos que hay una tremenda crisis, sabemos que el convoy también está parado, nadie sabe exactamente cuáles son los motivos, por lo tanto ya entra en la especulación, decir que le falta combustible o que no tienen pertrechos. Nadie tiene una claridad respecto a eso. Hay mucha gente que está diciendo que efectivamente están seguros de que ese es el problema. Hay otra gente que dice que no, que en realidad lo que se plantea es realmente sitiar esta ciudad de una forma completamente sellada, de que no entre nada acá hasta entre... Jorge. ¿Perdón? Sí, no, queríamos sumar también a esta conversación a Alfonso Concha, que está en otro punto también de Kiev, de la capital ucraniana. Alfonso, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos desde el estudio. ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien. Sí, estamos frente al Maidán, esta plaza tan importante, tan icónica, marca la independencia, imagínense, de Ucrania, y estamos en un lugar que tiene una visión preciosa de una plaza que en la mañana estaba nevada, y yo siempre lo marco como contrapunto de lo que significa realmente estar acá, que es la guerra. En cualquier condición, venir acá como turista debe ser una sensación de estar y de conocer parte de la historia de Europa del Este. En estas condiciones, solo saber de bombazos, de muerte, de angustia, incertidumbre, de todo lo que significa la guerra, más aún
cuando está esa famosa columna de tropas rusas, que a esta altura, y yo creo que también es la pregunta que da vuelta por buena parte de las cabezas ucranianas, del mismo gobierno ucraniano, de saber cuál finalmente va a ser su finalidad, tomando en cuenta que está tan cerca. Yo les comentaba a nuestros compañeros de Tele 13 AM, se los comento a ustedes también, que ayer un analista de Tele 13 Central hablaba de que puede ser un espacio que viene a reforzar las fuerzas, como sea. Es una tropa que no se acerca acá, y eso es algo que también vale la pena analizar. Es decir, Rusia se ha encontrado con una defensa importante de los ucranianos, probablemente con una moral muy alta después de una semana de ataque, en donde han logrado, con vidas a cuestas, mantenerse de pie. Y la verdad es que todos los días uno ve como más gente, sobre todo civiles, se comienzan a armar, y tienen esa disposición a defender a su país, a sus ciudades, aun cuando, y esto sigue pasando, poco se puede hacer frente a misiles que se lanzan a distancia. Y en el caso, justo estaba leyendo parte de la información que nos entregaba el Ministerio de Ucrania, el Ministerio del Interior, cuando en Kharkov, que es la segunda ciudad más importante, hay barrios residenciales destruidos completamente, y se cuantifican en más de 30 los fallecidos. Y lo que a mí me parte el alma es que de esos fallecidos son también niños. Entonces, eso sigue pasando, y creo que no le debemos perder la dimensión a eso. Eso es terrible, y decir ya un muerto es terrible. Imagínense decir 30 en 24 horas, decir más de 2000 según Ucrania en esta semana, es realmente terrible. Es mucho. Alfonso está con nosotros acá en el estudio, como todos los días, analizando esta situación. Libardo Buitrago, también Mauricio Jürgensen y Francesco Gazzella. Una de las teorías, Libardo, junto con Saludarte, que se habla desde los analistas internacionales, es que este convoy no avanza porque no quiere avanzar. Y aquí en el fondo es para poder clarificar, ¿no? Porque no quiere avanzar, porque quiere desgastar emocionalmente a los ucranianos, y cuando ya se bajen los brazos, ellos atacar. Ángeles, muy buenos días. Mirna, Mauricio, Francesco, Alfonso, buenos días. Jorge, muy buenos días. Gusto de saludarlos. Un gran abrazo a la distancia. Las claves del día se expresan porque efectivamente el convoy no avanza por dos razones fundamentales. No es que su capacidad de intimidación y de meterle más miedo a los habitantes de Kiev vaya a ser como el argumento central. Ya está ahí. ¿Por qué no avanza? Por dos razones fundamentales. La primera es que la logística no los está acompañando, y la segunda, la determinación de los milicianos y civiles ucranianos que se han colocado al frente para detener este convoy, que está exactamente a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Kiev. Ayer solamente avanzó 5 kilómetros por estas dos razones. Cuando uno ve las claves del día de hoy, son las siguientes. Primera victoria militar de Vladimir Putin. Se tomó la ciudad de Gerson al sur. Segundo, Putin consolida posiciones en el sur. Hoy irá por Odessa y mañana irá por Mariupol. Tercero, los ucranianos, las Fuerzas Armadas de Ucrania y los civiles están derribando puentes de manera de cortar los avances de las tropas y de los efectivos. Rusos, el presidente Zelensky llama a resistencia. Las materias primas hoy, el precio del barril del crudo de petróleo se está aproximando a los $120 el barril. Sube el trigo, sube el gas, suben todas las materias primas. El cobre sube hoy a $4.77 la libra como consecuencia de esta conmoción. Putin consolidando el sur. Su canciller diciendo que Rusia va a ir hasta el final. Esas son las claves que explican el día de hoy, a la espera de lo que vaya a ocurrir en la mesa de negociación con las siguientes posturas. Llega Rusia a decir en esa mesa de diálogo, que va a funcionar en unas horas más, lo siguiente: quiero la independencia de Crimea, que me la reconozcan anexionada. Quiero la desnazificación del gobierno, que renuncie el presidente de Ucrania. Quiero la desmilitarización. Por su parte, los ucranianos llegan con lo siguiente: alto al fuego y el retiro de las tropas rusas a sus fronteras. Esa es la perspectiva que espera esta mesa de diálogo, con una ciudad de Gerson totalmente destruida. Sí, queremos retomar también el contacto con Jorge Said. Jorge, lo que nos interesa saber, ¿sentiste bombazos anoche desde el lugar donde tú estabas? Otro tema que nos preocupa, el abastecimiento. Ayer ya nos contabas que estaba quedando muy poco en los pocos locales donde se estaba vendiendo comida. Y claro, por supuesto, este abastecimiento está avanzando cada vez más. Ahora hemos
a comprar cosas porque estamos en situaciones como cualquier persona que está viviendo una tremenda, nos falta toda clase de productos y bueno, tampoco hemos podido conseguir nada. Hay un supermercado que está frente a nosotros, pero que también lo cierran rápidamente y ya no queda todo lo que es lo que tiene que ver con los productos lácteos, que ver con el pan, todo eso no es casi imposible de conseguir. Con respecto, perdón, la pregunta... Las bombas, los bombas, porque se ha hablado de muchos bombazos en la noche. Sí, claro. Sí, toda la noche se escuchan bombas de distintos muy fuertes, como señalado Alfonso. Estamos en dos partes del hotel, así que yo escucho de un lado, él escucha de otro, así que, y estamos acá también viendo en distintas partes que hay explosiones que se escuchan hacia distintas periferias de la ciudad, y en cualquier momento, inclusive durante los despachos, vamos a escuchar sirenas, bombas, y algo que está poniéndose como un poquito la normalidad de este país. Así que hay mucho temor. Yo escuchaba hace poco también mucha gente de inteligencia repitiendo de que el convoy en estos momentos que no avanza, los generales norteamericanos decían específicamente que para ellos es un blanco extremadamente fácil y que si ellos estuvieran en condiciones de enviar aviones, podrían hacer volar el convoy casi completo con la tremenda capacidad aérea que tiene Estados Unidos y sobre todo que el convoy en estos momentos es un blanco fácil porque está detenido. Claro. Entonces no se entiende vivir en términos militares lo que está ocurriendo y muchos analistas piensan de que efectivamente lo que se intenta es una coordinación completa para poder rodear todo lo que es el lado sur y también el lado norte de Kiev. Se supone que se tendrían que abrir algunos parajes humanitarios para que puedan salir por ahí los diplomáticos, todos los periodistas, la gente que está quedando, los que van a tener que quedarse hasta el final. Recordemos que todavía la embajada de Turquía está completa con todo su personal. También todos los equipos de la televisión turca, que son muy importantes porque Erdogan, recordemos que juega un doble juego. Está, por un lado, es amigo de Putin, por otro lado, él va a decidir si abre o no el Mar Negro, con lo cual por ahí podrían entrar dos barcos de distintas alianzas. Mantente con nosotros, Jorge. Sí, mantente con nosotros, queremos volver con Alfonso Concha. Alfonso. Sí, ¿sabes qué? Le quería apuntar a toda la conversación que ustedes tienen habitualmente en tu día. Algo muy importante, Rusia no lo ha sacado gratis, ¿eh? A veces se nos olvida un poco eso. Rusia ahora está siendo acosada de alguna manera por las naciones del mundo. Recordemos que, por ejemplo, económicamente el rublo ha bajado 30%. Recordemos además que Finlandia y Suecia, que habitualmente mantienen una neutralidad, está apoyando con pertrechos militares a Ucrania. Recordemos también que fue desconectado de este famoso sistema SWIFT. Rusia no puede hacer negocio, no puede hacer comercio con más de 11.000 instituciones financieras y 200 países. ¿Qué les quiero decir? Que por un lado efectivamente hay un acoso importante, un asedio importante de la fuerza de las tropas rusas a Ucrania, pero Rusia está sintiendo lo suyo. Y además en paralelo hay unas negociaciones desde el ámbito diplomático que se van a producir hoy día en Bielorrusia, tomando en cuenta que son espacios de conversación y donde cada una de las partes lleva una tarea. La verdad es que esta guerra tiene varios flancos, algunos que no necesariamente tiñen las manos de sangre, como en el caso de Vladimir Putin, pero que sí generan una presión importante para los negociadores. Vladimir Putin debería saberlo al menos, ¿no? Uno esperaría que un líder de una nación tuviera cierta conciencia, que tampoco está teniendo cero costos su intervención. Sí. Hay costos importantísimos, hay gestos como sacarlos del Mundial, sacarlos de Juegos Olímpicos, Paralímpicos. La verdad es que no solo él, su nación, sus compatriotas están sufriendo lo que significa que Rusia siga acechando a Ucrania. Alfonso, ¿cómo estás? Te saluda Mauricio Jürgensen. Alfonso, comentaste algo hace algunos minutos que nos llamó mucho la atención, a mí por lo menos, tú lo decías, ¿no? Cualquier muerte se lamenta. Ayer fue un día con muchas bajas en la población civil, pero también hablaste de muerte de niños en un ataque que se registró ayer. ¿Tienes más detalles de aquello? Porque este tipo de cosas son las que cuesta contar, pero creo que también es necesario, porque esta guerra no va a terminar cuando termine, ¿eh? Aquí hay crímenes de guerra, hay crímenes de lesa humanidad, hay genocidio, hay acusaciones formales que yo creo que van a tener que ser enfrentadas en la justicia internacional. Pero en concreto, ¿cuál es el dato sobre ese tema que comentaste hace un rato?
Sí, les comentaba lo que ocurrió en Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Que las imágenes que nos llegan hoy día es de recintos residenciales, espacios residenciales destruidos, reducidos a ceniza. Probablemente el olor que tiene la guerra es a pólvora. Y ese olor se ve en diferentes espacios de Ucrania. Con ese olor despertaron, y con restos de cimientos despertaron en Kharkov. Y también despertaron con la noticia terrible de que hubo durante la noche solamente, durante la noche por misiles, más de 250 heridos, más de 30 fallecidos y 10 de ellos son niños. Entonces, eso es la guerra, eso es lo que está pasando y eso se cuantifica 24 horas tras 24 horas y así yo también lo reflexionaba con Polo y con la Nati en Tele 3 AM, que a veces uno llega y dice 2.000 víctimas fatales, Claro, como si fuera un número cualquiera que no tuviera ningún tipo de valor. Alfonso, uno solo es terrible, imagínense 2.000. Entonces, es parte también de la guerra, insisto. esa es la pausa a la que te quería invitar, en el fondo, claro. Sí. En el relato de lo que va pasando, hablamos vemos mapas, vemos cómo avanza, hablamos de estrategia, hablamos de sanciones económicas, pero olvidamos la cara de la guerra. La cara de la guerra es esta, ¿no? Son niños que mueren, son civiles que terminan ahí desesperados. Las imágenes que hemos visto en la última hora han sido bien brutales. Gente desesperada tratando de parar tanques, apoderío tremendo, porque ya no dan más. Están rogando que esto termine. El mundo lo pide también. Y cuando sabemos que son familias las que se separan, niños los que mueren, la verdad, Alfonso, yo creo que es bueno hacer esa pausa y volver a impactarnos. Cuando perdemos la capacidad de asombro, estas cosas vuelven a pasar. Y hay no queremos otra que vuelvan a cosa pasar. que, solo para acotarlo, porque claro, aquí hemos visto las víctimas reales de esta invasión, de este ataque, ¿no? Hospitales completamente destruidos, niños que están naciendo en refugio, familias que se separan, en fin. Pero ayer también empezaron a circular las imágenes de soldados rusos que se rendían, se bajaban y los mismos ucranianos dándoles té, dándoles alimentación y los soldados por miedo o por un sentimiento real y honesto llorando, decía, es que a mí me mandaron y yo no sabía lo que venía. Lo absurdo de la guerra. Entonces, claro, jóvenes además, jóvenes de 18 años que no tenían idea. Entonces también nos encontramos con esta dicotomía, ¿no? Claro. De saber dónde termina, cómo termina, pero además de todos los daños emocionales que puede generar a quien está atacando, pero también a quien está recibiendo el ataque. Y eso de repente lo perdemos de vista. Sí, queremos sumar a Olga Tarnowska. Perdón, Alfonso, un segundo. Quiero pedirte que necesitamos que te mantengas ahí en la medida de lo posible. Sabemos, Alfonso, que la situación es bastante tensa, pero queremos sumar a Olga Tarnowska para que nos cuente también, ¿no?, lo que está pasando. Olga, estuvimos ayer contigo. ¿Tú sigues en Kiev? Sí, yo sigo en Kiev. Cerca de Kiev está mi pueblo, mis padres aquí. Mi hermana ayer salió en un tren a la frontera con Polonia y ya está en Polonia. Ya esta mañana me ha dicho que están bien, que han llegado. Ha sido una noche muy larga, muy nerviosa porque han querido entrar en un autobús, los autobuses no funcionaban, había mucha confusión, estamos todos preocupados. Pero incluso cuando iban en tren, quería añadir, los niños no solamente nacen en los refugios, había un niño naciendo en un tren con ellos y la mujer ahí de parto. Imagínate. Entonces era un poco tremendo. Sí, sin duda. Mi familia, gracias a Dios, está bien. Mi padre ha vuelto de la milicia de Kiev y se pasó a la milicia de mi pueblo. Entonces, por lo menos ayer he podido darle un abrazo, un beso y hemos estado un rato juntos. Ay, de eso nos alegramos, Olga. Te saluda Ángeles desde el estudio. Qué bueno que tuviste esa posibilidad, ¿no?, de abrazarlo nuevamente y de que tu familia esté bien. Olga, quisiera preguntarte, Alfonso, te dejamos un ratito para que puedas seguir reporteando y después retomamos el contacto contigo. ¿Te parece? Gracias, Alfonso. Gracias, a la Alfonso. distancia. Gracias, Alfonso. Chao, que estés muy bien. Te quería preguntar algo con respecto, porque tú has sido muy enfática y muy crítica de la situación, ¿no?, de lo que se está viviendo. Y te quería preguntar por el siguiente resolución. La Asamblea General de la ONU
con 141 votos de apoyo de los 193, aprobó una resolución de condena contra esta invasión rusa. ¿Qué tan significativo es cuando se está en medio de estos bombardeos y cuando tú nos relatas finalmente, ¿no?, lo que ha pasado tu familia, lo que ha pasado el pueblo ucraniano? ¿Cómo reciben estas votos de confianza finalmente para ustedes? Por supuesto, para nosotros todo el apoyo internacional político es tremendamente importante. Lo único que yo creo, es mi punto de vista, que ahora Putin no es un interlocutor para negociaciones. Tenemos que buscar a otras fuerzas en Rusia para negociar, porque él es innegociable. Él está empeñado en seguir con esta guerra tan absurda para todo el mundo y en primer lugar, una guerra absurda para su país, que está destrozándonos físicamente, pero está destrozando económicamente y políticamente a su propio país. Entonces yo creo que la comunidad internacional tiene que enfocar sus esfuerzos en encontrar a un interlocutor que no sea psicópata, a una persona que realmente esté en condiciones de hacerse cargo de Rusia. Olga, buenos días, Libardo Buitrago desde el estudio, encantado de saludarte. En este minuto acaba de hacer una declaración el canciller ruso Sergei Lavrov y dice lo siguiente: sí. Rusia quiere seguir negociando, vamos a seguir negociando, pero no detendremos las operaciones militares hasta no cumplir los objetivos diseñados. Lo acaba de decir. Significa? ¿Cómo traduce uno el lenguaje del canciller ruso? Que ayer amenazaba con armas nucleares. Justifica entonces este avance hacia el sur de Ucrania que está obteniendo, la primera victoria militar que obtienen al tomarse la ciudad de Kherson, pero agrega el siguiente condimento. Dice, hasta que cumplamos los objetivos. El objetivo político que tiene Putin es derribar el gobierno de Zelensky como una primera decisión política. Y el segundo es el corte a Ucrania o la toma de Ucrania, pero no una Ucrania como la conocíamos, sino una Ucrania devastada. Ese es el contexto en este minuto. Olga, ¿qué expectativas tiene respecto? Tú dices, mire, no es interlocutor, pero es el presidente de Rusia el que ordenó la operación. No hay con quién otro negociar en este minuto. ¿Tiene expectativa de esta segunda ronda de negociaciones? Ya, pero vamos a ver, yo no tengo ninguna expectativa de esas de negociaciones. Ya se lo he dicho al principio, porque las condiciones que nos pone Rusia son inviables, son inaceptables tanto para el pueblo como para el gobierno ucraniano, porque nos piden destitución de gobierno nazi. ¿Qué nazi? Nuestro presidente de gobierno es judío. ¿Dónde están los nazis aquí? Él está delirando. Lo que yo estoy diciendo, que tanto las condiciones que nos está poniendo Rusia como las condiciones, porque ellos no detienen en alto el fuego, ¿no? No hacen. Entonces están bombardeándonos y están intentando negociar. ¿De dónde se ha visto eso? O sea, es una invasión y es una destrucción del país. Y entonces tenemos que dejar muy claro que la comunidad internacional, ya estamos 8 días en esa guerra. No han destruido el país, han tomado una ciudad en el sur del país. El gran ejército ruso, la gran armada, el gran ejército ha tomado una ciudad en el sur del país y además lo ha tomado temporalmente. Yo estoy segurísima de que de aquí a un día estará liberado, porque claro, no podemos liberar todos juntas ciudades, estamos como desangrándonos en varias frentes. Pero este convoy militar que está parado en los accesos de Kiev, no es que se ha parado. Efectivamente, como ha dicho el analista, no tiene la logística para seguir, ¿vale? Sí. Entonces tenemos que ya empezar a hablar de la realidad. El ejército ruso no está preparado para invadir Ucrania. Por supuesto, siempre le quedará el botón de la guerra nuclear, pero esto es la tercera guerra mundial, ¿vale? Yo no creo que el poder ruso, no lo digo Putin, porque hay otras personas, ¿vale? Olga, no creo que lo permita. Sí, queremos compartir contigo precisamente las palabras del presidente Volodymyr Zelensky cuando ayer se refirió de esta manera al país. Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками, підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей. Я щиро
захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодару, Мелітополя і інших міст та сіл України, які не пускають окупантів. Impresionante el aplomo, ¿no? Impresionante también en medio de tanta tensión y de máximas, las horas más trágicas, ¿no es cierto?, de los últimos años en Ucrania, un país que está lamentablemente acostumbrado a bastantes episodios de sufrimiento. ¿Cómo ves tú estas palabras? Cuando el presidente de Ucrania sale con esta textura de lenguaje, cuando uno le mira el lenguaje corporal, el lenguaje verbal de lo que él está diciendo, es un presidente en control de su cuerpo, sí. Primero, con una determinación de lo que está diciendo, con un conocimiento y sobre todo fundamentalmente llamando también a la resistencia del pueblo ucraniano. Esta calma que tiene el presidente Zelensky revela cómo este hombre ha pasado de ser el gobernante a constituirse en un comandante en jefe con todas sus calidades y condiciones. Y eso es muy importante para la moral de un pueblo, porque cuando un ucraniano lo ve a él hablando, dirigiéndose a él, lo que sale es la certeza de que la resistencia y la defensa del país está siendo bien conducida. Y eso es, porque si saliera el presidente un poco hiperventilado, nervioso y todas estas cosas, se le diría de otra manera. Está calmado, está reposado, está haciendo un lenguaje que a nivel internacional le ha abierto la admiración y la consideración. Y pensando en eso y el llamado que hizo en su minuto Vladimir Putin a propósito de que sus fuerzas tomaran el control del país, una suerte de golpe de Estado, en fin, y agregándole que hay algunos informes que se han publicado en medios bien importantes en Estados Unidos, informes estadounidenses que dicen que Vladimir Putin está muy enfadado, molesto, porque no solamente no resultó el ataque relámpago a Ucrania, sino porque además, al parecer, y quizás hay que entender un poco la lógica vertical del ejército ruso, el poder político castiga mucho a sus generales cuando no cumplen sus misiones. ¿Qué está pasando hoy por hoy con Vladimir Putin? Eso se va un poco a suavizar con este triunfo político que ha obtenido en triunfo militar de esta pequeña ciudad. Es pequeña, pero es la desembocadura del río Dnieper en el Mar Negro. Y la quiere unir, va a saltar en las próximas horas, va a intentar tomarse Odessa y la resistencia. Ayer mostrábamos el mapa, ahora también lo vamos a hacer en un momento más, respecto al puerto estratégico de Mariupol, que si uno lo ve, están asediados, pero que hay una feroz resistencia. Nunca imaginaron los estrategas de esta operación rusos que iban a encontrar una resistencia de su comandante en jefe y del pueblo ucraniano. Preguntémosle a Olga. Olga, ¿cómo recibes tú, ¿no?, las palabras de tu presidente? Yo lo apoyo totalmente. Nuestro presidente está haciendo su labor, está comunicando a nuestro pueblo un mensaje muy fuerte de unión, de la esperanza, y yo lo apoyo en todo lo que esté diciendo. Y todo su pueblo está detrás de él y él lo sabe. Entonces él está mostrándose tan confiado porque sabe que 42 millones de ucranianos, y somos muchos más en el mundo, porque los ucranianos estamos viviendo en los Estados Unidos, en Chile, en Canadá. Todos estamos detrás de él. Somos no sé cuántos millones, pero más de 60 a lo mejor en un total de las personas que tenemos sangre ucraniana y que vamos a luchar cada uno desde su punto estratégico. Algunos mandando ayuda, yo estoy recibiendo, digo, Olga, hemos mandado 6 camiones desde nuestro pueblo de España. Estamos todos movilizados. Están mandándonos mucha fuerza desde dentro y desde fuera. Sí, y eso se nota, ¿no? Se nota cuando uno conversa con el resto de las personas, cuando uno lee las redes sociales y los medios internacionales de ese apoyo, que el mundo no puede quedar indiferente a situaciones como esta. Olga, queremos compartir con usted información que llega a nuestra terminal internacional precisamente con Ana María Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, noticias también de último minuto porque las Fuerzas Armadas, digamos, de Ucrania acaban de anunciar hace segundos que pasan de la defensa al contraataque. Esto por lo que ustedes han comentado, los ataques que se han perpetrado en distintos lugares, por ejemplo, en sitios estratégicos. Pasemos a ver el video, por ejemplo, que nos llama muchísimo la atención del día, de la mañana, cómo están atacando, por ejemplo, Irpin. Ese es la zona destrozada también. Alfonso Concha lo adelantaba porque se están multiplicando estos videos ya a plena luz del día. En algunas localidades, 7 ataques
ataques en pocas horas, decía también una periodista española que está cubriendo la zona. Ese es un video que registra también un conductor por toda la zona de Irpin. Ángeles, acuérdate que ahí es donde estaban los puentes que tú preguntabas si los habían volado los ucranianos. Claro, efectivamente. Esa es la imagen también del momento, un ataque, un bombardeo a un depósito de petróleo. Es una infraestructura clave, por supuesto, que por eso las Fuerzas Armadas se están desplegando, siguen resistiendo, además, para defender estos lugares. Esta quema, digamos, de la infraestructura clave estaría siendo en este minuto. Hay otros videos también que nos están llegando porque la ofensiva o el contraataque también da mucho que decir cómo están las fuerzas rusas, las tropas rusas que están, como ustedes lo adelantaban, desmoralizadas. Incluso están llegando a usar tácticas técnicas que son sumamente cuestionadas. Por ejemplo, fíjense cómo va ese carro militar con las zetas marcadas evidentemente como rusos, pero no es una ambulancia. Son, según los soldados ucranianos, es un transporte de misiles, algo que estaría completamente fuera de lugar. Además, comentemos acerca de esto. Fíjense la cinta amarilla. Este es un soldado ucraniano que dice, pasen a ver, no es un carro de ambulancia, digamos. Acá lo que hay es un depósito de misiles, algo completamente fuera de lugar. Y allí las personas comentaban en redes sociales también cómo es posible que los rusos se presten para esto, más que nada cuando nuestros médicos han incluso atendido a algunos soldados. Parte también de estos videos, ¿qué les parece entonces si comentamos respecto? Ahí abre el almacén, digamos, y se ve que son armamentos, misiles que están justamente en este carro de ambulancias que quedó solo. Los ucranianos llegaron, verificaron que no había elementos de medicina, médicos, sino misiles. Ahora, otra imagen que Ángeles ya también adelantaba, estos jóvenes que han sido detenidos, los prisioneros o los jóvenes rusos que son muy muy jóvenes y decían también, como lo mencionaba Ángeles, yo no sé dónde estoy, no sé a qué vine. Miren, esta imagen es realmente conmovedora. Serían locatarios que están, además de alimentándolo, dándole una ventana para que llame a su madre. Escuchemos. Все, говори, мама, говори. Все нормально. Все, Наташа, вам удачи с Богом, все хорошо. Все хорошо. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, он сейчас жив, здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Ви сюди до нас? Так, якісь може вещи йдуть. Зараз я піду це решу. Так, щось переобуцею. Se quiebra, estaría aparentemente hablando con su madre, aparentemente además estaría siendo alimentado por lugareños, digamos, por ucranianos. Esa información, claro que hay que confirmarla, pero todo coincide, ¿no?, con esta falta de combustible, con esta falta de alimentos y con estos soldados que son sumamente jóvenes y que en este minuto están llamando a sus madres, no es el único, y ayer además las fuerzas ucranianas dijeron, las madres que quieran a sus hijos de vuelta, que vengan a buscarlos. Olga, te quería preguntar si eso es efectivamente así. Efectivamente, es así. Ayer el gobierno ucraniano ha hecho esa proclamación y ayer empezaron a mandar por todos los medios posibles a Rusia, por redes sociales, etcétera, las fotos de las personas tanto capturadas como muertas para el reconocimiento de las familias. Entonces se creó digamos, un escándalo muy grande porque la gente empezó a abrir los ojos. Y efectivamente esos chicos, por un lado, ya ayer en la conferencia de prensa salieron unos testimonios de la gente que está en cautiverio, de los soldados rusos, y que ellos decían que no sabían que iban a Ucrania, como llevaban 3 semanas de entrenamientos. Dicen, nos meten al coche y nos llevan a un sitio. Estamos haciendo algo, luego nos meten al otro sitio. Estamos todo el rato en los coches. Olga, y una de las noches, incluso pensaban que era entrenamiento militar, que era un training. Exactamente. Olga, no sé si viste el otro video que no sé si dirección puede ayudar. Anita María, es que perdón que les interrumpa en esta conversación. Olga, ¿es posible que tú nos traduzcas qué fue lo que decía esta mujer que estaba atendiendo al soldado ruso?
Sí, ella le decía tranquilo que dile a tu mamá que estás vivo, dile que estás vivo y dónde estás. Él estaba llorando, él no podía con la emoción. Entonces ella ha dicho a su mamá, Natalia, tu hijo está bien, primero su vida ya se pondrán en contacto contigo. Y punto. Entonces, es lo que pasa. Es lo que pasa, estamos salvando a esos chicos del mismo Putin, que les mandó a morir y ellos ni sabían que estaban entrando en Ucrania y les van a abrir fuego. Yo no les quiero disculpar, porque hay mucha gente que está ahora en los combates y en los aviones bombardeando nuestras ciudades. Pero también hay chicos así. A los de 18 años los metieron en el carro de la noche y los metieron aquí con provisiones de 3 días. Y eso es un desprecio por su propio pueblo. Yo no sé. Pero Olga, parece ser que él en este caso no es un prisionero, sino un desertor. No pasa nada, es lo mismo. Es lo mismo, que por lo menos se salva la vida, porque son los que desean, les conservamos la vida. Estamos pidiendo a los rusos que se rindan para que puedan vivir. Bueno, Olga, esta declaración que toma Olga en el sentido de decir, estamos pidiendo, fue algo que el presidente Zelensky dijo el día de ayer. Llamó y le pidió a los soldados rusos que depusieran las armas y ese discurso pasó así rápido. Pero quiero reparar en las imágenes por lo siguiente. Tiene que haber dignidad en la guerra. Mira la paradoja brutal. Obvio. Y esto se expresa de esa manera. Sienten que es como un hijo de ellos. No lo vieron en ese momento, independientemente que lo hayan capturado o que sea un desertor, no lo vieron como el enemigo que hay que golpear, porque eso hubiese sido posible, lo iban a golpear, hubieran tirado al piso, quizás qué cosas le hubieran hecho, y empatizaron con el ser humano. Es la empatía con la persona, no con el soldado, con el ser humano. Esa imagen es muy potente en lo siguiente, que pese a la brutalidad de la guerra, que pese a lo salvaje que tiene la guerra, que pese a las claves tan duras que tiene la guerra, también hay un espacio para la dignidad humana, también hay un espacio para la dignidad y respetar al otro. Y esa imagen es fundamental en cuanto a un joven soldado ruso. Le dan un trato que en medio de este fragor del combate uno diría, quizás lo estarían linchando, pero no fue eso. Sí, lo acogen y lo ponen en contacto contacto con su madre. Ahora, yo no sé la naturaleza del encuentro original, también al parecer no es que el soldado termina en manos de soldados ucranianos. Lo que quiero decir con esto es que, para que lo digamos las cosas como son también, existen los prisioneros de guerra y se están dando, me imagino, en ambos frentes, y ahí la situación es distinta. No es la imagen que estamos viendo, que claro que es importante, que nos evoca emociones, pero los prisioneros de guerra existen y después se intercambian, se negocian. Eso pasa en una guerra. Por supuesto, pero esta imagen la que estamos destacando es que el salvajismo de cualquiera de las partes, porque si no, entonces las comisiones de investigación de los derechos internacionales. Pero acá es el dato humano. Porque es más fácil que esta persona sin entrenamiento militar hubiesen podido ensañarse contra este soldado. Eso Gerardo, pero también, a propósito de lo que dice Francesco, que es sumamente importante, también se están verificando estos videos, porque hay uno que llama mucho la atención, que es un soldado ruso que hacía una selfie, se grababa mientras estaban con pleno lanzamiento de misiles. Ese es el video que dio la vuelta al mundo, y esa es la misma persona, y allí se produce un diálogo, a ver si Olga nos ayuda a entenderlo. Путин кто? Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Не слышу. ¿Tú uvieren в этом? Sí, entiendo que le preguntan por si Putin es una porquería. Algo así es la traducción que yo alcancé a hacer por Google. Sí. Olga, ¿es eso lo que...? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que esta persona tiene mucha suerte de conservar su vida después de las imágenes que hemos visto aquí. Porque no es eso, el soldado ese al quien le dan la comida. Este sabe perfectamente lo que está pasando. Claro. Sin duda. Qué tremendo. Olga, ¿sabes lo que me pasa, Ana María y a todos acá? Es que esto es la cara de la guerra, pues, ¿no? Es esta parte terrible, ¿no? Donde personas como ese joven de 18 años o 19, quizás que a lo mejor no tiene más de 20 años, ¿no? Es enviado a atacar a sus propios hermanos. Si finalmente es eso, cuando las decisiones las toman otros, entre cuatro paredes, en el resguardo que significa, ¿no es cierto?, estar lejos de la guerra. ¿Quiénes son los que pagan el costo de la guerra? Son los civiles y son militares como él, que nunca pidieron ir, que
no pensaron jamás que los iban a enviar a matar a sus propios hermanos. A mí, Olga, te quiero decir, me estremece hasta las lágrimas, porque me puedo imaginar lo que significaría para nosotros vivir una situación como la que ustedes están viviendo. Sí, efectivamente. Estamos viviendo muchas situaciones dramáticas y también de humanidad muy alta, del gran corazón que tiene el pueblo ucraniano. Y yo creo que hemos visto en esas imágenes, porque hay muchas situaciones y no podemos atenderlo a todos. Es como una catástrofe humanitaria y cada uno está intentando hacer lo que pueda. Pero desde luego a este señor no sé cómo le conservaron la vida después de esas imágenes. No lo sé. Porque el daño que nos está haciendo la artillería rusa, destrozando nuestras ciudades, nuestros hospitales y nuestra gente civil, es tremendo, es imperdonable. Y ellos, los que se han rendido en los primeros días o han desertado, se entiende, porque estaban confusos, no tenían teléfonos. Les confiscaron a todos los soldados los teléfonos 2 semanas antes de entrar a Ucrania. Algunos no pueden llamar a sus madres porque no recuerdan el número, ¿sabes? Porque, claro, como estaba en el móvil, a lo mejor algunos ni lo recuerdan. Claro. Entonces, esto es lo que es la guerra, ¿no? Y es la guerra cobarde. Sí, claro. Es así.